Bueno, primero porque la inclusión es un concepto que está íntimamente relacionado con el desarrollo, con la equiparación de oportunidades para todas las personas por igual, no solamente para las personas que no tienen ninguna discapacidad, sino también para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y porque el desarrollo de estas nuevas formas de territorios incorporan leer la diversidad de las personas que participan en esos territorios. Si los territorios inteligentes únicamente leen, acogen y reconocen las necesidades de cierta población que está en ese territorio, pues definitivamente no va a ser un territorio inteligente. Para ese concepto necesitamos que se reconozca la diversidad de la población y las necesidades de esa población diversa. Que la población sorda tiene unas particularidades distintas a las de las otras poblaciones con discapacidades. Y nosotros tenemos una gran sombrilla, que son las poblaciones con discapacidad, pero dentro de esas poblaciones con discapacidad hay particularidades y necesidades específicas para cada tipo de discapacidad. Están las personas sordas que usan la lengua de señas como primera lengua, es decir, que primero aprenden lengua de señas y a través de la lengua de señas se comunican con el mundo, expresan sus sentimientos, aprenden y leen la sociedad. Y aquí en este grupo de personas sordas usuarias de lengua de señas hay unas necesidades de comunicación y de tecnologías y de inclusión específicas particulares propias de digamos, de su manera de comunicarse o de su lengua. También están las personas que han perdido la audición o que son sordas profundas, pero que al inicio de su vida tuvieron un contacto con la oralidad o con la oralización, los procesos de oralización. Luego han desarrollado el hablan, luego leen los labios en algunos casos y en muchos casos entienden el español leído y escrito muy bien. Luego son proficientes en el castellano leído y escrito. Y aquí hay otras necesidades de tecnologías de la información y otras formas de comunicación específicas. Y hay un tercer grupo que son de personas sordas mucho más asociado a la ruralidad, lejano de los cascos urbanos, que no dominan ni la lengua de señas y no dominan muy bien la lectoescritura. Luego tienen unos códigos de comunicación muy propios de sus entornos familiares o de sus entornos cercanos, pero no hay una lengua desarrollada como tal. Y aquí hay otras necesidades de comunicación, otras necesidades de tecnologías de la información. Y a veces muchas de esas necesidades están mediadas por la interacción humana, es decir, se requieren ciertas tecnologías de la información, pero sobre todo también se requiere muchísima interacción humana y muchísimo contacto con estos grupos. Entonces, para cada uno de los grupos que hay de personas sordas, hay unas necesidades de comunicación específicas y de esas necesidades de comunicación específicas se derivan unas tecnologías de la información también, digamos, muy específicas a su particular comunicación. Precisamente la nuestra es el Insor Educativo, es una herramienta, es una plataforma, un portal que desarrollamos desde el instituto con un propósito, como su nombre lo indica, educativo, que lo que busca es generar contenidos de didáctica, metodológicos que estén en función de los docentes, de los estudiantes y de sus familias para fortalecer los aprendizajes y los procesos pedagógicos de los niños y niñas en básica y media, en las instituciones educativas en básica y media. Y ahí tenemos distintos tipos de contenidos interactivos y audiovisuales en matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, en diccionario de lengua de señas, en clases en vivo que tenemos también en esta plataforma y en herramientas, digamos, de literatura o documentos literarios en lengua de señas que le permiten a los usuarios y a los docentes y a quienes ingresen a este portal poder contar con contenidos en su lengua interactivos que les permitan afianzar conocimientos y afianzar, digamos, prácticas pedagógicas.
Y es que antes de este contexto del 2020 y de la pandemia y demás, con los datos que nos arrojaba la encuesta nacional de calidad de vida, encontramos desde el instituto que solo el 9.4% de las personas con discapacidad auditiva tienen acceso a tablets, computadores de planta, computadores portátiles. Solo el 9.4%. Si eso lo comparamos con otras discapacidades, las otras discapacidades tienen un acceso a un 25% de computadores y tablets. Y las personas sin discapacidad en más de un 38%. Estos son resultados que arroja la encuesta nacional de calidad de vida del DANI. Para el caso del Internet, por ejemplo, solo el 21% de las personas con discapacidad auditiva tenían acceso a Internet, mientras que el 34% de las personas con discapacidad tenían acceso a Internet y las personas sin discapacidad tenían un 68%. Luego hay unas brechas muy marcadas de entrada, no por el contexto de COVID, brechas sociales de desarrollo, de equidad, de inclusión muy marcadas, que se marcan, por supuesto, con las personas con discapacidad, pero aún más con las personas sordas. Y que las personas sordas son aún más dependientes de las tecnologías de la información para acceder a la información. ¿Por qué? Porque la persona sorda, usuaria de la lengua de señas, solamente estoy hablando para este grupo, no recibe textos escritos de la misma manera como lo recibe una persona oyente. ¿Por qué? Porque su primera lengua es la lengua de señas. Luego leer un texto en español, un texto escrito, o participar del radio, o participar de la televisión, o participar de lo que ocurre en un webinar en Facebook o en YouTube, es mucho más difícil. Tienen una mayor codependencia porque son visuales y hablan lengua de señas, pero aún así no acceden porque no tienen los medios y aún así todo el resto de la información está en medios que de entrada son inaccesibles, sean en radio, en televisión o por medios escritos. Antes de la pandemia ya teníamos un contexto bastante adverso con una codependencia mucho mayor. Y llega, digamos que este 2020 con unos retos adicionales que se suman a eso que ya habíamos encontrado en la encuesta nacional de calidad de vida y que nos implicaban, pues, transformaciones muy profundas. Primero, era la barrera del acceso a la información inmediata, a las comunicaciones. Nosotros, por lo menos, los oyentes nos enterábamos en el noticiero de lo que estaba ocurriendo en el país y en el mundo de manera inmediata, pero las personas sordas no, porque el closed caption tampoco, digamos que es una herramienta que sea suficiente o de suficiente calidad. Entonces, las personas sordas se enteraban después, en un tema que era de seguridad y de salud nacional. O las personas sordas se enteraban o podían acceder a Facebook, en donde ya había interpretación en lengua de señas, pero su internet es muy malo, o no tienen tablets o no tienen internet, ¿sí? Entonces, cuando ya lo solucionamos y nos vamos al internet, también ahí encontramos barreras porque no tenemos los medios y no tenemos suficiente conectividad, demostrado aquí por los datos de la encuesta nacional de calidad de vida. Y lo tercero era que en este contexto también de pandemia, pues la interacción física estaba muy restringida, en donde las personas sordas también interactuaban bastante, tienen unas comunidades muy cercanas. Y entonces la interacción física, la reunión, los espacios sociales también estaban restringidos. Entonces, en los tres lados, sea por el acceso masivo a los medios de comunicación, fuera por las redes sociales y los espacios donde ellos interactúan en la utilización de las redes sociales o en los espacios de interacción física, pues había unos bloqueos. Y eso, digamos que nos implicó unos retos importantes, algunos de los cuales los logramos saldar. Llegamos, digamos, a identificar con la Comisión de Regulación de Comunicaciones que había que transformar los canales públicos y privados y los canales de noticias, los espacios de noticias, en espacios accesibles. Y este año, por primera vez, creo que en la historia de Colombia, como un ejemplo también en Latinoamérica, logramos que los noticieros incluyeran un intérprete de lengua de señas en al menos una emisión de noticias al día. Eso no lo habíamos visto en el país. Y creo que toda Colombia ha visto en los distintos canales, tanto públicos como privados, ahora la utilización de intérpretes en al menos una emisión. ¿Para qué? Precisamente para que las personas sordas estuvieran informadas en el mismo momento que nosotros los oyentes de lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, y eso era, digamos, una medida además para contener los riesgos de difusión y de contagio del virus. O sea, no era un tema exclusivamente de comunicaciones, era contener una medida de contagio. Entonces, por primera vez resolvimos ese tema. Durante
periodos de emergencia sanitaria, emergencia en salud o crisis nacional, estados de excepción se llaman por ley, pues teníamos intérprete y eso lo resolvió en temas masivos. Pero entonces, ¿qué pasaba con la minucia? Con los contactos entre las personas, pues ahí llegamos a otro tipo de soluciones. Buscamos llegar mucho más a través de WhatsApp, es decir, si bien las estadísticas nos decían no hay computador, nos decían si hay WhatsApp, si hay celular. Entonces, eliminemos la codependencia del computador y vámonos entonces a herramientas que sí pueden servir de canal de comunicación, que es de bajo costo, que es gratis, que permite mandar información. Entonces, vámonos al WhatsApp y a través de WhatsApp utilizarlo como canal de comunicación en donde podemos mandar contenidos de muy bajo peso, de muy bajo consumo, para que les llegue información permanente. Es decir, por WhatsApp no vamos a estar descargando videos de 25 minutos o series, pues porque no se puede. Entonces, cambiar el tipo de contenido y cambiar el tipo de medio que utilizamos para no depender de los computadores o del internet, llegar con contenidos de bajo peso y utilizar y articularse muchísimo más fuertemente con las asociaciones de sordos y con la sociedad civil. Casi que en cierta medida avanzamos, pero en cierta medida también volvemos a lo básico, a las relaciones humanas, a la importancia de estar con quienes están también en los territorios interactuando con la comunidad sorda. Entonces, volver a ubicar a la comunidad sorda como un eje central de interacción también fue una lección muy importante a los docentes y a las familias. Entonces, por un lado, sí, claro, nos aferramos mucho más a las tecnologías de la información porque era necesario, pero por otro lado también volvimos a otras cosas mucho más tradicionales, incluso como la televisión. Bueno, yo creo que esto es la pregunta de ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Yo creo que si bien esta iniciativa de ubicar intérpretes en las emisiones de canales de noticias fue de alguna manera obligada o si uno utilizara una palabra un poco más fuerte, impuesta por medio de un acto administrativo que es una resolución de la Comisión de Regulación, sí hemos encontrado pues una apertura por parte de los canales tanto públicos como privados a implementarla, es decir, cada vez más hubiéramos podido recibir en cada momento en que se amplían las medidas de emergencia sanitaria una reticencia por parte de los canales públicos y privados a continuar implementando la utilización de intérpretes y no, la realidad es que fue una medida que se asentó, que se le dio la bienvenida, que se buscó como una solución y que de alguna manera casi que yo me atrevería a decir que ya estaba de alguna manera apropiada por parte de los canales, cada vez más apropiada, porque digamos, encontraron también que esta es una forma de ser visiblemente incluyentes, encontraron que también es una forma de hablarle a un público que tenían un poco olvidado, que no reconocían dentro de sus oferta de servicios o de oferta de programación. Entonces, si bien fue obligada, también fue bien recibida. Y yo creo que Colombia cada vez más apunta, tanto desde el sector público como desde el sector privado, a reconocer las necesidades particulares y las particularidades de la población con discapacidad, sabiendo que esto implica también costos para el sector privado. Esto no es que sea una medida que sea gratuita, el sector privado tiene que pagarlo. Entonces, a pesar de los costos que implica, sí hay yo creo que cada vez más una apertura y curiosidad también, casi que por entender cuáles son las necesidades y cuáles son las particularidades de la población con discapacidad. Entonces, pues yo me atrevería a hacer un balance más positivo que negativo, por más de que las medidas iniciales sean impuestas o sean obligatorias en un acto administrativo, pues sí ha habido como una apertura a incluir a las personas con discapacidad y eso pues es producto también de una transformación que hemos tenido como sociedad, así como le estamos abriendo no solamente las puertas a la población con discapacidad, Colombia es una sociedad cada vez más incluyente que reconoce los derechos de las poblaciones LGBTI, de las poblaciones minoritarias indígenas, de las poblaciones afro, pero pues es un proceso. Bueno, yo creo que hay muchas oportunidades.
sobre todo hay muchas lecciones que ya hemos tenido, es decir, ya hemos tenido un camino recorrido y a partir de ese camino recorrido pues marcan otras oportunidades. Y quisiera primero detenerme como en ese camino y en esa experiencia que tiene Colombia, porque si uno la compara con otros países de Latinoamérica estamos muy adelante. Entonces, lo primero que quiero destacar es que Colombia es un referente a nivel internacional en términos normativos, en términos de política pública y en términos concretos de diseño de herramientas de accesibilidad de personas con discapacidad. Entonces, tenemos un marco normativo bueno que reconoce los derechos, tenemos políticas públicas que implementan ese marco normativo y están bien formuladas y desde hace bastante tiempo, esto no es que nos empezáramos a inventar la inclusión hace 5 años, llevamos un recorrido de más de 25 años de transformación normativa y de políticas públicas precisamente para el reconocimiento y tenemos unos resultados muy concretos. Tenemos programas que ya han funcionado desde el sector público y desde el sector privado, como el Centro de Relevo que se financia desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, que es una suerte de aplicación en donde una persona sorda que requiere comunicarse con un oyente en una cita privada o en un espacio, sí, en una cita privada, sea de salud, de psicología, del banco, puede llamar al centro de relevo y ahí utiliza servicios de interpretación online. Eso es un referente que hemos utilizado de cooperación sur-sur y de cooperación técnica para exportarlo al mundo y eso nos pone adelante. Tenemos también oferta institucional e iniciativas público-privadas como Cine para Todos, que ya desde la cultura y desde otros espacios también busca que el cine sea un espacio precisamente en donde cabemos todos, y ahí hay, digamos que, un diseño absolutamente inclusivo, y el Ministerio General de las Tecnologías de la Información le ha apostado a eso. Ahora, ¿qué retos hay? Pues llevarlos al siguiente nivel, ser muchísimo más ambiciosos y muchísimo más, si se quiere, universales. Diversificar la oferta, que muchos más actores participen en esto, que no solamente sea financiado desde el sector público, sino también las iniciativas privadas la cofinancien, es decir, las empresas privadas involucradas en los temas de tecnologías de la información le apuesten a estos temas, porque ya la demanda del mercado tiene lo que hay absolutamente saturado. Ha sido tan exitoso la apuesta que ha habido desde el sector público por estas iniciativas inclusivas, que ya el mercado está saturado, entonces necesitamos llevarlo a diversificar un poco el mercado y llevarlo a otros escenarios. Y yo creo que hay un tema importante que no podemos olvidar, que es un reto, y es continuar investigando y creando. No podemos quedarnos en simplemente replicar lo que ya funcionó y ampliando el mercado con lo que ya funcionó, sino hay que buscar que los centros de tecnologías de la información, los centros de innovación, los centros de investigación de las universidades, los estudiantes, los técnicos, los tecnólogos, lo que pone la empresa privada para desarrollo de tecnología, busque también encontrar en estos espacios un nicho de innovación y desarrollo tecnológico. No solamente es ampliar el mercado con el mercado que ya tenemos y vender más de ese mercado, sino buscar otras recetas muchísimo más innovadoras, sabiendo que aquí hay con qué, y potenciar soluciones que le permitan a las personas sordas acceder a la información y llenar los vacíos de inclusión y de equidad que tienen. Bueno, yo creo que hay distintos niveles. Lo primero es, para comunicarme en lo básico, yo creo que lo primero hay que derribar son unos paradigmas que hay sobre mi interlocutor. Eso es lo primero. Yo siempre que hablo sobre este tema hago una analogía que ridiculiza un poco los ejemplos, pero a través de eso podemos entender la situación, y es que finalmente hay que entender que la diferencia entre una persona sorda y una persona oyente no es una discapacidad, sino es que nos comunicamos de una forma distinta, que tenemos una lengua distinta. Es tan sencillo como eso. Y cuando uno lo pone en el plano de una comunicación o de una lengua, pues uno dice, tan es distinta mi lengua, que es el español, a la lengua de señas, como es distinta el español al japonés, o al coreano, o al urdu, o al rumano o al serbio. Entonces, la aprensión que hay frente a mi interlocutor al final se reduce a que tenemos dos lenguas distintas, tan distintas como el español y el inglés, ¿cierto?
Y cuando eso nos ocurre en la cotidianidad, lo vemos con mucha más naturalidad. Es decir, si yo me encuentro en la calle a una persona, a un pakistaní perdido en la séptima con 26, que necesita llegar a el Museo del Oro, con cualquier naturalidad, un taxista, una persona, un vendedor de mangos, busca la forma de comunicarse con ese pakistaní, aunque no sepa urdu, y lo lleva hasta el Museo del Oro. De alguna manera lo logramos. No hay una aprensión frente al ser humano que tengo como interlocutor. Pero hay veces que cuando nos encontramos una persona sorda, nos da un poco de resistencia y nos bloqueamos un poco, ¿cierto? Y yo creo que entonces lo primero que hay que derribar es ese paradigma del miedo, de la aprensión, de la incomodidad que nos genera tener una persona con discapacidad, que no debería ser así, y abordarlo desde la naturalidad de una diferencia entre dos seres humanos que es tan sencilla como una lengua. Y que la forma de solucionarlo es un recurso que todos tenemos, que es el cuerpo. Agarre por aquí, coja por aquí, voltee por allí. Sencillo, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero eso es derribar esos paradigmas, naturalizarlo desde una lengua y entender que ambos somos seres humanos y que mi recurso de comunicación puede ser el cuerpo o puede ser un mensaje escrito o puede ser, hay distintos recursos para la comunicación básica. Eso para tu primera pregunta. Si me quiero comunicar, pues lo mismo que haces para comunicarte con un pakistaní, resolver el tema desde la cercanía humana. Eso es lo primero, y derribar esos paradigmas. Cuando yo ya quiero es aprender una lengua, que es un paso un poco más profundo, sabiendo que en el sistema educativo, y yo creo que eso va a ser una salida muy compleja, y se incluya en el currículo la asignatura de lengua de señas, pues ahí yo, ¿a qué voy? Pues a aprender lengua de señas donde hay clases de lengua de señas. En Colombia hay en dos espacios naturalmente. El primero es en las asociaciones de sordos en las ciudades. Las asociaciones de sordos han sido tradicionalmente quienes imparten la lengua de señas. Entonces, en las asociaciones de sordos de cada ciudad hay cursos por lo general presenciales o virtuales de lengua de señas, sino hay cada vez más universidades o centros de formación profesional o tecnológico que están abriendo cursos de lengua de señas, si yo ya lo que quiero es aprender una lengua. Pero el propósito, pero digamos, si quiero aprender una lengua es porque tengo que también tener un propósito de interacción. También puede ser por la curiosidad misma de aprender una lengua, que es absolutamente respetable, pero si yo quiero aprender urdu, precisamente es porque me voy a ir a vivir a Pakistán, ¿sí o no? O porque trabajo en la embajada porque tengo un propósito de utilización de esa lengua. Entonces, el aprendizaje también está en la intención de participar, colaborar e interactuar con la comunidad sorda en Colombia y de contribuir al desarrollo de esa comunidad. Entonces, no solamente es desde aprender la lengua, sino qué voy a hacer con esa lengua y con quiénes voy a interactuar. Hay un punto importante a tener en cuenta en la tecnología, o una línea muy delgada en el uso de las tecnologías, y es que la lengua de señas, que es el principal medio de comunicación de las personas sordas, usuarias de la lengua de señas, es visogestual. ¿Sí? Implica, y la visogestualidad no solamente es la utilización de las manos, sino la utilización de la cara, del tronco y de la expresión, casi que del tronco superior. Y eso implica que el uso de las tecnologías tiene que ser muy respetuoso de esa visogestualidad. Y que entonces la utilización de tecnologías, digamos, como de realidad virtual, de imágenes diseñadas o de imágenes prediseñadas, de traductores automáticos como el que encontramos en Google Translate, por ejemplo, o de inteligencia artificial o de robots que permitan traducir la lengua de señas, del español a la lengua de señas o viceversa, pues es muy difícil porque se interrumpe la visogestualidad. Entonces, cuando siempre pensamos, bueno, ¿qué tecnologías podríamos utilizar? Entonces, diseñemos un robot o diseñemos un traductor como el Google Translate o diseñemos unos muñequitos animados que puedan servir de manera, digamos, mucho más funcional para la utilización en la lengua de señas. Y eso tiene muchísimas barreras y muchísima filigrana porque no podemos atentar contra la visogestualidad de la lengua de señas. Entonces, aquí hay como unas restricciones o ni siquiera restricciones, unas particularidades que debemos tener en cuenta a la hora de irnos por ese camino. Ahora, puede haber otros caminos.
puede haber otros caminos en donde uno utilice tecnologías de la información para, digamos, mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, existen referentes de los que tenemos conocimientos en el instituto en donde uno pudiera activar el intérprete de lengua de señas tal cual como activa el closed caption o activa el cambio de idioma. Entonces uno dice activar español-inglés o activar el recuadro de lengua de señas digamos, en programas o en contenidos pregrabados, y entonces uno dice, este contenido, así como en los canales de televisión tiene closed caption, este contenido tiene lengua de señas, por favor actívelo, y la persona puede activarlo en distintos tamaños. Entonces, dependiendo de la persona sorda, del enfoque de la persona sorda, puede activar el recuadro así chiquito, así de grande o gigantesco para verlo directamente. Entonces, son tecnologías que uno sí puede decir que están en función de la accesibilidad, en función del acceso a la información y que son mirados desde otro ángulo. O uno podría decir, también puedo utilizar tecnologías de la información para desarrollar aplicaciones que permitan, por ejemplo, esto ya existe y son otros referentes interesantes, a través del audio, traducir en español, digamos, audio escrito. Entonces, graban con el celular, están oyendo en voz lo que está ocurriendo en la grabación y esto te va dando lo que está diciendo a una velocidad muy similar, lo que están diciendo las personas. Eso es útil para las personas que dominan el español, por ejemplo. Pero son tecnologías que funcionan. Y hay otras que, digamos, te pueden empezar a desarrollar, pero digamos que es muy importante el contexto que les mencionaba inicialmente sobre los distintos tipos y necesidades de comunicación de las personas sordas en ese gran universo y para cada uno pensar en desarrollos tecnológicos diferentes. Bueno, yo creo que primero es el enfoque desde el cual construimos las políticas públicas. Normalmente construimos las políticas públicas y en el preámbulo de las políticas públicas o en el prólogo de la política pública decimos el enfoque de la política es de derechos, el enfoque de la política es partimos del enfoque de derechos, partimos del enfoque territorial, partimos del enfoque de género, partimos del enfoque del reconocimiento de las diferencias y de la pluralidad de nuestra nación. Básicamente ese es el preámbulo de todas las políticas públicas y cuando uno va a ver en los contenidos materializar eso es muy difícil. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el enfoque de derechos? ¿Qué significa el enfoque de género? ¿Qué significa el enfoque, no sé, el enfoque de infancia y adolescencia o el respeto por los derechos de la infancia y adolescencia en la práctica? Y yo creo que lo primero es que como entidades públicas entendamos muy bien esos enfoques y el reconocimiento de la pluralidad de la población en la que vamos a atender, cómo se traduce en prácticas concretas. Y ahí digamos que juega un rol pues muy importante las entidades asesoras e invitar en la participación de la construcción de las políticas públicas a esos enfoques que le estamos dando. Pues venga a ver, perdón, si es enfoque de género, pues a las plataformas de mujeres. Si vamos a respetar el enfoque etario o los derechos de los niños y las niñas, pues con los sectores y con las asociaciones y con la sociedad civil que compete a ese sector. Y así en adelante. Entonces, lo primero es los enfoques y lo segundo, si vamos a materializar los enfoques, pues hablar con los dueños de esos enfoques para la construcción y la definición de acciones concretas. Y lo tercero es que, digamos, ahí en eso segundo, es el instrumento, un poco el componente más importante es la participación ciudadana, por supuesto, en la construcción de esas políticas públicas, que son los que nos van a dar el contenido. Y lo tercero es que esto ya cada vez también es más un poco trillado, si se quiere, pero el Estado ya no tiene por qué inventar nuevas herramientas cuando ya hay, ¿sí? Y ya hay referentes en Colombia. Voy a hablar solamente para el caso de la experiencia en el avance en el reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad, pero hay muchas cosas que ya se están dando en la práctica, que las políticas públicas lo que deben es acoger esas prácticas y darles sostenibilidad desde la lectura institucional. No crear nuevas prácticas que impliquen pilotajes y nuevas acciones. Lo que realmente creo que las políticas públicas
o el éxito de ciertas políticas públicas tienen es que recojan buenas prácticas de lo que ya ha ocurrido, de lo que el sector privado puede invertir, puede pilotear, puede, entre comillas, hacer ensayo y error, eso ya lo hace el sector privado. Pues recójanse desde el sector público, se acogen, se apropian y les dan sostenibilidad a cosas que ya tienen un camino recorrido. Esas son lecciones aprendidas muy, muy importantes que si uno dijera, si queremos fortalecer políticas públicas, la manera de fortalecer las políticas públicas no es creando nuevas cosas, sino muchas veces es acogiendo iniciativas que en la práctica ya han demostrado un resultado interesante. Y digamos que voy un poco a poner un ejemplo concreto, no desde la discapacidad, sino desde otras políticas públicas. La política pública de cero a siempre, por ejemplo, surge desde una iniciativa privada para resolver, digamos, los vacíos y las necesidades que había de atención integral de niños y niñas entre 0 y 5 años. Y surge específicamente desde una colaboración privada y luego con la participación del sector público, pero con un ánimo de proyecto. Eso después luego se transforma en una política pública y luego se transforma en una ley, pero recogiendo lo que sí funcionó. Entonces creo que ese es un muy buen recorrido del fortalecimiento institucional que ya en Colombia lo hemos implementado y que podríamos continuar aplicando. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Y a las intérpretes del Instituto Nacional de Sordos de Colombia. Esperamos que sean más contenidos, que podamos fortalecer un poquito en esta tarea de visibilización y de sensibilización. No sé si quisieras compartir algún mensaje final. Claro que sí, pues primero muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Creo que es muy interesante que cada vez más, digamos, este espacio es justamente el reflejo de eso. Normalmente al instituto lo invitan desde los espacios académicos, educativos, desde las secretarías de educación, desde los espacios de participación de personas con discapacidad, pero el solo hecho que Impacto TIC ahora esté invitando al instituto y esté reconociendo la inclusión como un tema fundamental de su práctica y de su quehacer, pues es una demostración de que este tema está resonando en unos sectores donde tradicionalmente no lo hacía, y eso es una muy buena puerta de entrada para las personas con discapacidad y para reconocerse en esta iniciativa que ustedes están adelantando de territorios inteligentes. Entonces, pues es un muy buen mensaje, que estamos dando de manera colegiada y que ojalá al final esto se traduzca, por supuesto, en que esa apuesta de territorios inteligentes reconozca a las personas con discapacidad porque hacen parte del territorio y no podrían estar afuera. Entonces ese es un poco el mensaje de cierre y reiterar lo que les mencionaba anteriormente, y es que hay que quitar los paradigmas y las aprensiones frente a la diversidad. Creo que cada vez más nuestro país tiene que reconocer que todos somos distintos y que precisamente en esa diferencia está la riqueza de nuestra cultura, está la riqueza de nuestro país y están los grandes retos que tenemos tanto en el sector público como en el sector privado de reconocer y acoger esas diferencias. Perfecto, Natalia. Entonces, muchísimas gracias. Para toda la gente que nos está viendo, ya fue Natalia Martínez, directora del Instituto Nacional de Sordos.